Puede que muy pronto su bebé estará en rumbo a una guardería o el kindergarten. Es un gran paso, no solo para el bebé, sino para usted también. Algunos padres sienten que se les caen las lágrimas. Algunos dan un suspiro de alivio enorme. Algunos, ambas cosas. De seguro que a medida que vaya creciendo, se verá influido por personas fuera del hogar, ajenas de la familia. Pero seguirá necesitando de usted para que le muestre cómo navegar el mundo, para darle seguridad y protección, para que lo animes, para comprenderlo y aceptarlo, ofreciéndole conexión y amor. Lo que importa valorar es que ya está aprendiendo de usted, y eso es algo que quedará con ellos incluso cuando no podrá estar a su lado. Kinder. Es interesante porque el primer día ningún problema y el segundo día desastre total. Y por una semana estuvo súper mal. Y no sabíamos qué pasaba, hablamos con él y le dijimos, ¿qué pasa? Y me dice, ¿y qué pasa si ustedes nunca vuelven por mí? Y le dijimos, ¿qué te parece si te llevas algo a la escuela para que creas que o sepas que vamos a regresar por ti? Y dijo, un Lego. Y yo, bueno, un Lego. Estar involucrado en la escuela y su trabajo escolar te ayudará a ti a aprender cómo apoyar su aprendizaje. Me di cuenta para mi hija, tenía que buscar una manera diferente. A ella le encanta tener toda la información, el horario completo, y ahora le digo, te voy a dejar a la escuela y vas a tener tu merienda y después te recojo. Eso le ayudó a prepararse mentalmente para el día. No, en nuestra casa había un caos cada mañana. Eran gritos por todos lados. Ya hiciste esto, lo otro, los sándwiches, ¿quién los hizo? ¿Dónde están? Y es que no había comunicación, nadie sabía qué tenía que hacer. Hasta después de que hubo más comunicación, pudimos tener un mucho mejor ambiente en las mañanas. Fuera de la casa es perfecta, tranquila, un amor. Cuando llega, un gremlin total, completamente. Pero hemos estado tratando de arreglar ese comportamiento poniendo como medios reglas, o sea, ahora te vas a bañar, ahora vamos a comer, vas a tener tiempo para jugar. Y ahora llegó el momento de que ella me dice, bueno, vamos a subir, es hora de bañarse. Sí. Pueden descubrir que sus niños estén agotados después de un largo día en la escuela, porque ellos se tienen que esforzar mucho para seguir las reglas el día entero. Y desafortunadamente van a tener crisis en la casa cuando lleguen de noche. Sepan que eso es completamente normal. Y traten de ajustar su rutina para que todo les salga más suave. Hábitos saludables. A menudo hablamos de comer bien como clave para mantenerse sano, pero también hay que pensar en el sueño y el ejercicio. Los niños a esta edad necesitan al menos de 10 a 11 horas de sueño de buena calidad por la noche. Los niños cansados tienen dificultades para concentrarse en la escuela y son más propensos a tener un comportamiento desafiante. Recuerde mantener los televisores y las pantallas, incluidos los juegos, fuera de la habitación donde duerme su hijo. El uso de estos aparatos puede dificultar mucho más que tu hijo se calme y duerma. Así que apártalos al menos una hora antes de acostarse. Intento balancear el tiempo de pantalla con el tiempo al aire libre y hacer que entender que como ya has tenido el tiempo de pantalla. Así cuando digo que es hora sin tecnología, significa que vamos a salir, vamos a tener una experiencia o como vamos a explorar un poco. Fuimos a un río y él estaba ahí, estaba como jugando en el río y con los sapos y los animales y le pareció increíble. La actividad física y el juego al aire libre son también muy importantes para su hijo en edad escolar. Desarrolla la fuerza, mejora la concentración y les ayuda a dormir mejor por la noche. Asegúrese de que su hijo haga 2 o más horas de actividad física cada día. Asumiendo la responsabilidad. Dar a tu hijo responsabilidades cuando sea posible puede ayudarles a sentirse más capaces e independientes. También puede ayudarles a tener un sentido de pertenencia a una familia o comunidad y que tienen un papel importante que desempeñar. Hemos aprendido a la lavandería, a guardar la vajilla, a lavar los platos y ellos son muy receptivos a esta edad. También pueden unirse a ti en ayudar a su comunidad, a iniciar una recogida de basura cada semana, llevar una comida a un vecino anciano que no pueda salir
o donar ropa vieja y juguetes a un refugio o a una tienda de segunda mano. Su hijo aprende a preocuparse de los demás viéndote a ti. Sí, entonces de verdad los hijos absorben todo lo que uno hace. Entonces como hasta aprenden los sistemas de valores de uno, ¿verdad? Entonces yo pienso como ser un ejemplo para ellos, como ser como parte de una comunidad y enseñarles a ellos que ellos también deben ser parte de una comunidad. Confianza en sus habilidades. Su hijo va a intentar muchas cosas nuevas y no siempre tendrá éxito la primera vez. Ayude a su hijo a entender que uno se vuelve mejor en algo trabajando duro y practicando. Esto se llama la mentalidad de crecimiento. En lugar de pensar que nacen con una determinada cantidad de talento o habilidad, la cual nunca cambiará, queremos que los niños sepan que pueden mejorar en algo con la práctica y el trabajo duro. Tienen que sentirse cómodos fracasando e intentándolo de nuevo. Afortunadamente, esto es algo que puede practicar con su hijo. Hay algunas formas sencillas de hacerlo. Celebrar el esfuerzo. Hay que celebrar las victorias. Fíjate en el trabajo duro. Trato de decirles, puedo ver que están trabajando muy duro. Practicar la recuperación. Cada vez que Daniela está frustrada y que no puedo hacerlo o no puedo construir la casa de Lego o lo que sea, siempre le recuerdo, sustituyamos no puedo por todavía no puedo, pero ya luego. No importa cuánto esfuerzo ponga su hijo, no lo conseguirá siempre. A medida de que su hijo se ponga más competitivo, el ganar y perder podría convertirse en un problema en su casa. Los niños deben aprender a ganar y perder con dignidad, pero no lo conseguirán de la noche a la mañana. Empieza por ofrecerles las oportunidades para hacer ambas cosas en casa. Seguridad. Cruzando la calle. Aunque tu hijo todavía no está preparado para cruzar la calle solo, este es un buen momento para enseñarle seguridad básica. Mirar en ambas direcciones, caminar y no correr al cruzar, y cruzar la calle solo en los pasos de peatones. Dale ejemplo haciéndolo tú mismo y recuerda llevarlo de la mano al cruzar la calle y en los estacionamientos. Recuérdale a tu hijo que puede ser difícil que los coches lo vean. Enséñale a circular por la acera siempre que vaya en su patineta o bicicleta y a siempre pedirle a un adulto que recupere las pelotas o juguetes que acaben en la calle. Kinder. Ayúdale a tu hijo a manejar la transición al colegio, siguiendo rutinas consistentes por la mañana y a la hora de dormir. Responsabilidad. Ofrécele tareas sencillas a tu hijo y hagan cosas juntos por la comunidad, lo cual le dará una sensación de orgullo y pertenencia. Confianza en sus habilidades. Ayúdale a tu hijo a entender que aprender algo nuevo toma práctica y trabajo duro. Cometer errores es parte del aprendizaje. Seguridad, cruzar la calle. Enséñale a tu hijo que antes de cruzar la calle siempre debe mirar a ambos lados, tomar la mano de un adulto y caminar únicamente por el cruce peatonal. Entendemos que quedarán dudas con temas que no tocamos en este video. No hay pregunta alguna que esté fuera de límites. Así que asegúrese de preguntarle a su doctor para que lo pueda apoyar en la manera indicada. Pueda que los médicos sean expertos de salud en niñez, pero usted realmente es el experto de su hijo. Juntos nos podemos unir como equipo enfocado en la misma meta de apoyar a su bebé para que esté lo más feliz y saludable posible.